Amigos y seguidores de la historia de nuestro gran país, bienvenidos a un estreno más. El día de hoy, 25 de marzo, jueves del 2021, queremos cantarle las mañanitas a todas las personas que cumplen años el día de hoy. Así que con ustedes las mañanitas al estilo de Shalom Vladimir. Estos son los hermanitos que cantaron para ti. Hoy que es tu cumpleaños te festejamos aquí. Soy Shalom y mi hermanito que cantamos así la canción que compusimos para hacerte feliz. Mis mejores bendiciones te las dedico para ti. Oh mi Dios, te agradezco por amarle sin fin. Dale más sabiduría para que aprenda a vivir y su propósito aquí en la tierra logre pronto descubrir. A la vida, a la paz, para que te diga cómo andar. Hoy que cumples otro año, bendecimos tu andar. Muchas felicidades. Hoy fue un día muy especial para la gente de Campeche porque nuestro presidente iba a hacer la mañanera ahí en Campeche y todos los reporteros iban a poder preguntar al presidente todas sus dudas acerca de la región. Pero como nunca falta un pelo en la sopa, el reportero Irving, al que todo mundo conoce como Irving el Chillón, tuvo que ir y acaparar toda la mañanera. Y los reporteros de Campeche, teniendo cerca al presidente, no le pudieron hacer sus preguntas porque vino Irving a acaparar toda la mañanera. Ay, pero bueno, así fue como inició la mañanera. Presidente, buenos días. Bueno, ya que estamos en Campeche, preguntarle, usted había sugerido que la vuelta a las aulas o que el Estado, por decirlo así, ejemplo de la vuelta a las aulas iba a ser Campeche y que esto pudiera darse después de la Semana Santa, es decir, supongo que después de Semana Santa, Semana de Pascua. ¿Todavía está en la mente del gobierno federal aplicar esta vuelta a las aulas después de la Semana de Pascua? ¿Sería de manera escalonada o cómo lo están pensando? Y bueno, pues esta fue su pregunta, a lo que nuestro presidente le contestó que se busca vacunar primero a los adultos mayores antes de finalizar abril con su primera dosis para disminuir los riesgos al menos en un 80% y ya después se va a empezar a vacunar a los maestros, al personal de educación para que los alumnos puedan hacer sus clases presenciales y bueno, para esto se requieren 2.5 millones de vacunas. Exactamente, recordemos que nosotros tenemos 18 millones de vacunas en Leomont. Leomont es una empresa de Carlos Slim mexicana que también colaboró con otra empresa que es de Argentina, de Buenos Aires, que se llama Max Science. Max Science se iba a encargar del principio activo y nosotros nos íbamos a encargar, la empresa Leomont, nos íbamos a encargar del envasado. Entonces ya tenemos 18 millones de vacunas que ya están aprobadas. Simplemente falta que nos den la luz verde para que ya se empiecen a distribuir entre los ciudadanos. Esto ya lo habíamos contado en otro video, ya se los habíamos explicado, en donde también explicamos acerca de la Universidad de Oxford, también de las patentes. Hablamos de muchos temas muy importantes, entonces si no han visto ese video les vamos a dejar una tarjetita ahí arriba, es bastante interesante. Así es. Pero pues Irving Chillón seguía insiste e insiste, quería que el presidente cayera en su trampa porque decía, bueno, entonces va a ser después de mayo, ¿verdad? Va a ser en mayo o después de mayo cuando se van a empezar a vacunar. Pero el presidente ya sabe de las vacunas, ya sabe qué es lo que tiene y no cayó en su juego. Bueno, total, esta fue la pregunta que hizo. Entonces pudiera ser después de mayo, ¿no? Si el gobierno se pone la meta... si el gobierno se pone la meta de que antes del 1 de mayo, por decirlo así, estarán vacunados los adultos mayores y luego aquí en Campeche sería el personal docente, sí. Entonces podría decir que sería como después de mayo, ¿no? El arranque gradual. Sí. Y ya después de que hizo su pregunta, todavía el presidente amablemente le explica de nuevo lo que ya le había explicado, esta vez hasta con peritas y con manzanas, como nosotros se los explicamos casi es lo mismo. Pero pues él no sé si lo entiende o no, pero ya se rindió, dijo no, yo no puedo sacar nota del tema de salud, me voy al tema electoral. Y esta fue la pregunta que hizo. Presidente, un tema más. Hace unos días el INE publicó un cambio de reglas en torno al tema de representación proporcional, es decir, los diputados que deben de llegar en los comicios de este 6 de junio. Ayer en la Cámara de Diputados, cuando usted venía de viaje, se dieron un agarrón ahí porque decían que estaba mal. La bancada propia de Morena pide un juicio político a Lorenzo Córdoba
Yashiro Murayama, que son los consejeros del INE. Los panistas dicen que no, los priistas dicen que tampoco, pero entonces ayer se dio en un agarrón y la pregunta que yo tengo es si usted ve bien que en este pleno proceso para renovar la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas se aplique un juicio político a los consejeros del INE. Y nuestro presidente, para no caer en su juego electorero, le responde que el encargado de ese asunto es el Tribunal Electoral, el que lo va a hacer pues conforme al marco legal. Y nuestro presidente explica que hay una oposición que está en contra de la Cuarta Transformación y que quiere quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados. Pero Irving Chillón lo interrumpe y todavía quería hacer otra pregunta, pero los reporteros de Campeche, ya cansados, le dicen, oye, ya, ¿no? O sea, tú tienes al presidente en la Ciudad de México y ahora que el presidente viene aquí a Campeche para que nosotros le hagamos las preguntas, tú vienes y acaparas toda la mañanera, oye, ya, ¿no? Y Irving Chillón, todavía con su batido de babas, agarra y les dice, oye, ¿te permites tantito escuchar lo que dice el titular de la Sedena? ¿Sí? ¿Me dejas escuchar? Gracias. Miren, vean el video. Político a los consejeros del INE. Pues yo lo que creo que este tema lo debe de resolver el Tribunal Electoral, para que se resuelva adecuadamente en el marco de la legalidad. No voy a juzgar, solo decir que existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría. ¿Esa maniobra la ve desde el INE? La Cámara de Diputados. Se han agrupado con ese propósito. Claudio X González, Krause, intelectuales orgánicos, los dueños de los medios de comunicación, no todos, hay excepciones, pero existe ese plan. Yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan, de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso es lo que se tiene que tomar en consideración. El otro día estaba yo viendo, no sé si puedan buscarlo, Jesús, mandaron a hacer hasta vajillas, vi una taza de un Twitter de Claudio X González, a ver si no la encuentran de casualidad ahí en las redes. Es una taza que dice: si no le quitamos a la Cámara, nos va a quitar el país. No es para tanto. O sea, o a lo mejor es que está pensando en que ellos eran los dueños del país, pues entonces sí, se los estamos quitando para que el país sea de todos. Pero van a ver ahora, es la campaña. Si no le quitamos la Cámara, nos va a quitar el país o nos va a dejar sin país.
pues como ellos se sentían los dueños de México, a lo mejor se sienten que van a quedarse en definitiva sin privilegios y van a tener que abstenerse y dejar de robar. Ahí está la tasa. Miren, no es falso, es que es increíble. El Twitter de él, así dice. O lo dejamos sin la cámara o nos deja sin país. Es que ellos se sentían los dueños del país y la verdad que sí lo eran, porque como pulpo manejaban todo, estaban metidos en el negocio del petróleo, de la electricidad, en la venta de todo lo que consumía el gobierno, medicinas, vendían hasta las escobas, pero no barrían de corrupción el gobierno. Oiga, presidente, y ve como cómplice no, al es INE. que hay esta campaña y ¿por qué ahora siempre cuando suceden estas cosas hay que preguntar, ¿y de parte de quién? ¿Y por qué ahora? Política es tiempo. No estoy tomando una postura. La autoridad electoral, el tribunal va a resolver sobre este asunto. Pero sí hay toda una campaña. Bueno, están convocando a antiguos, bueno, jóvenes no tan grandes de edad, que ya estaban retirados, a participar en contra de nosotros. Fui hace como 10 días a Jalisco, me informaron el gobernador platicando que el que había estado de gobernador de Jalisco y luego fue secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña. según ustedes, Bueno, estuvo en el gobierno panista, ¿no? ahora candidato a diputado. Y así otros, todos, porque quieren regresar al antiguo régimen. Esto tampoco debe extrañarnos, es normal. Siempre hay una reacción conservadora. Así ha sido la historia de México. Cuando se lleva a cabo una reforma, una transformación, siempre hay un agrupamiento que lucha por mantener el statu quo. ¿Qué es conservadurismo? Es conservar, que no cambien las cosas. Siempre ha sido así.
Por eso yo digo que estamos viviendo un momento estelar en la historia de México, que somos afortunados porque suele pasar que hay tiempos en que no pasa nada, no sucede nada, décadas, hasta siglos, donde nada se mueve, no hay viento, no se mueve ni una hoja del árbol de la política. Y nosotros tenemos la dicha ahora de estar viviendo en un tiempo de transformación. Estamos en la cresta de una ola de transformación. Ya vamos a tener para contar bastante a nuestros hijos y a nuestros nietos. Presidente, y entonces, ¿cómo ve el papel del INE? Porque si comenta un poco o sugiere que este cambio de reglas pues está en contra del movimiento de la 4T, entonces ¿usted ve al INE como cómplice o ve como un INE parcial? No, yo siempre he dicho que el INE en otros tiempos se han prestado a los fraudes electorales o se han hecho de la vista gorda. Desde luego que tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos electorales. He padecido eso. Nos robaron la presidencia en el 2006, en el 2012 estábamos pidiendo que se anulara la elección presidencial porque habían gastado mucho más del tope de campaña. ¿Saben qué resolvió el INE? De que los que habíamos gastado más éramos nosotros, los que habíamos rebasado el tope de campaña. Pasa el tiempo y ahora hay denuncias judiciales de empresas extranjeras que entregaron dinero para la campaña presidencial del 2012. Pero en su momento el INE no vio nada. Y en elecciones posteriores lo mismo. Entonces yo no tengo elementos para decir de que son autoridades imparciales. Me van a poder replicar diciendo de que y la elección del 18 no fue por ellos, eso fue el pueblo. No pudieron porque fue un movimiento que nunca se había visto, 31 millones de votos. Eso no lo podía detener nadie. De todas maneras, he hecho el reconocimiento al presidente Peña porque no se metió como lo hizo abiertamente
el presidente Fox y el presidente Calderón. O sea, no hubiesen logrado arrebatarnos la presidencia, pero sí hubiese habido más problemas si se hubiese decidido a participar el presidente Peña. Fueron los de estos grupos los que se sienten dueños de México, o se sentían, porque ahora ya no es lo mismo, pero fueron a decirle cuando la campaña que participara y que de los dos candidatos opositores a nosotros declinara uno y se unieran, lo que están haciendo ahora, pero no llegaron a un acuerdo la vez pasada. Fueron a plantearle de que declinara MIT y que apoyaran a todos a Naya para frenarnos a nosotros, que era la única manera. Pasó el tiempo, como les dijo que no, lo volvieron a ver y ya era distinto. El planteamiento era: nosotros, como se habla en el argot de la delincuencia de cuello blanco, de la maleantada de cuello blanco, bajamos a, ¿cómo se llama? Anaya. A Ricardo Anaya. Y queda MIT. Pues tampoco hubo acuerdo. Entonces, eso ayudó mucho. De todas maneras íbamos a ganar, pero iba a meterse todo el aparato del Estado, lo que hacían, utilizar todo el dinero del presupuesto. Cuando nos robaron la presidencia en el 2006, los secretarios de Estado fueron como delegados a los estados. Acuérdense que allá Tamaulipas mandaron al secretario de Comunicaciones, a Cerizola. Luego se grabó una conversación que tuvo con el gobernador de Tamaulipas, que ahora está preso, y se reían diciendo gracias por el apoyo. Después del fraude, te sobregiraste, fue más de lo que te pedimos, y son unos ingratos porque ahora lo tienen en la cárcel. Entonces a cada secretario le asignaron un estado con todo el presupuesto. Por eso no castigaron al que estaba de gobernador de Puebla, Marín, Que ahora está preso. no lo castigaron porque les ayudó en el fraude del 2006. Pero en el sexenio pasado, porque estamos hablando del INE, ¿qué no fue el doctor Narro, secretario de Salud,
como delegado al Estado de México de elección de gobernador. Y eso no lo vio el INE, no vio nada. Yo espero que recapaciten, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer, y que ya actúen con rectitud, con integridad, con legalidad, y que se haga valer la democracia, que sean auténticos, verdaderos jueces, que no se inclinen a favor de nadie, que tomen partido por la libertad y por la democracia. Presidente, finalmente, y en otro tema, ¿tiene alguna información sobre este tipo? Es que no sé si decir vacunación pirata, vacunación verdadera, de lo que ocurrió también aquí en Campeche, Sí. que si vacunaron, que si no vacunaron. Pues es un asunto que tiene que ver, creo yo, con la propaganda que existe en el mundo a favor, en contra de las farmacéuticas, como sucede en otros casos. Leí el reporte del gobierno de Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas de ese país, hablando de que habían naciones que hacían relaciones con la entrega de las vacunas. Le llamaban la diplomacia de las vacunas. Ayer todavía hubo otra declaración en ese sentido, que había que ponerle un poquito de sal a las vacunas que llegaban de otros países a México. Sí. China y Rusia. Sí. Nosotros compartimos el pan y la sal, con todos. Y debe de haber, en este caso de las vacunas y de la salud del pueblo, debe de prevalecer la fraternidad universal por encima de hegemonías. Lo más importante son los pueblos. Nosotros tenemos que mantener buenas relaciones con todos los países, con todos los gobiernos del mundo, y cuando se trata de obtener vacunas para proteger a la gente, pues tenemos que relacionarnos con todos y buscar la solidaridad y la fraternidad universal. Entonces, afortunadamente hemos logrado que nos apoyen del gobierno de Rusia, nos apoya el gobierno de China, nos apoya el gobierno de la India y nos apoya el gobierno de Estados Unidos de América. El presidente Biden aceptó apoyarnos y van a llegar el domingo ya las primeras dosis de vacunas de Estados Unidos. No habíamos recibido vacunas de Estados Unidos. Incluso la vacuna Pfizer, que tiene como sede Estados Unidos, la traíamos o la estamos importando de Bélgica.
tenemos que pedir permiso a la Unión Europea, porque de Estados Unidos, no solo en nuestro caso, en todos, todo lo que producen es para vacunar a sus conciudadanos. Entonces no habíamos recibido ni una sola dosis. El avión de Bélgica nada más llegaba a cargar combustible a Estados Unidos y venía a México. De la empresa, de la farmacéutica Pfizer, que es muy seria y muy responsable, porque ha cumplido con el acuerdo. Pero ahora, el domingo, por primera vez van a llegar vacunas, 1,5 millones de vacunas de Estados Unidos. ¿De dónde están llegando las vacunas? De otros países. Hoy en la madrugada llegó Sinovac de China, 1 millón de dosis. Entonces, esto que sucedió en Campeche de unas vacunas Sputnik, según la investigación, no tienen nada que ver con las vacunas de Sputnik que está recibiendo el gobierno. También por eso fue muy importante tomar la decisión de que las vacunas las manejara el gobierno federal. Si no, íbamos a tener muchos casos así. Si las empresas compraban sus vacunas, si los gobiernos estatales compraban sus vacunas, si los gobiernos municipales compraban su vacuna, pues íbamos a producir o se iba a generar un desorden. Y no solo eso, sino que no íbamos a tener garantías de que se tratara de vacunas reales, eficaces. Entonces, lo que sucedió aquí demuestra que es importante la coordinación, también que quede claro, porque algunos periodistas de los que no nos quieren, no los voy a mencionar porque ya me recomendaron que no los mencione, porque no tiene caso. De vez en cuando sí. Están buscando, ¿no?, que las Sputnik que se decomisaron en Campeche pues sean de las nuestras, de las que llegan a México a la Secretaría de Salud. Pues no, o fue un contrabando o son hechizas, es decir, no efectivas, ¿sí? Pero aclarar eso. Me gustaría que el general les explicara cómo se decomisaron estas vacunas. Gracias. Sí, ya nada más que le ponga fin y ya voy. Bueno, ¿nos dejas escuchar rápidamente al titular de la Sedena? Gracias. En todos los aeropuertos en el territorio nacional tenemos personal militar que conforma un destacamento para poder revisar las aeronaves que salen y principalmente las de vuelos privados. Es el caso de aquí del aeropuerto en Campeche, donde el destacamento asignado ahí al aeropuerto, tomando en consideración que era un avión privado que iba hacia Centroamérica, también aquí en el área es un área de una gran cantidad de vuelos ilícitos, entonces tenemos mayor cuidado para cuando se identifica una aeronave bajo esta condición. Entonces esa fue la situación que se presentó y el personal militar asignado ahí, al tener el conocimiento, va y revisa la aeronave para comprobar qué es lo que va ahí, quiénes viajan. En la revisión encuentra
dos hieleras pequeñas, las empieza a revisar. En la parte superior venían algunos productos, agua, helados y otras cosas que tenían que ir en refrigeración, y al final, hasta la parte de abajo de las hieleras, es donde localiza los viales de esta vacuna. Una vez que el personal la localiza, informa, da parte a las autoridades y pone a disposición de las autoridades ministeriales todo lo que es aeronave, las personas que iban ahí y obviamente lo que había hecho de descubrimiento de estas vacunas en esas hieleras. Esa fue la situación que se presentó, donde nuestro personal pudo detectar estas vacunas. Gracias. General, no tienen las imágenes. Sí tenemos por ahí las imágenes. Las imágenes para. Es que aunque sea una pregunta, ya nos sirve también para contestar varias cosas. Sí, ahí ya las tenemos por ahí. Aquí en la foto de la izquierda es donde se identifican los viales, ahí en las hieleras. Una vez que quitan lo que traían ahí de agua y de helados y todo, se identifican. Ahí de la derecha, la parte superior derecha, es la revisión de la aeronave ya cuando termina. Donde hacen la revisión, esa es la aeronave con matrícula hondureña, que repito, desde el momento en que el personal militar sabe de una aeronave en esta condición, su procedimiento sistemático de operación le indica que hay que ir a revisar esa aeronave y comprobar todo lo que debe de llevar una aeronave para poder hacer un vuelo bajo esa condición. Y esta es la muestra del vial que se detectó. Esto es lo que sirvió para constatar que no era de las vacunas que nosotros adquirimos. De acuerdo. Vamos a darle oportunidad a un periodista de Campeche y si se puede, compañera, mejor. Adelante. Gracias, señor, muy amable. Y una disculpa al compañero, pero sabemos que tiene una agenda y yo comentaba ahorita una agenda y todos tenemos la obligación de respetarnos y darnos la oportunidad de preguntar, porque pues también hay temas de interés acá, señor presidente. Y mi pregunta va en este sentido. La dupla PRI-AN trajo sola a Campeche aquel autor de la frase que se hizo famosa de AMLO es peligroso para México. Ahora también el tricolor y trajo a Moreira. Me gustaría saber su opinión, señor, en el sentido de que ¿qué le parece que contraten a estos personajes en pleno proceso político en un estado donde, pues bueno, como en las otras entidades, la efervescencia política es muy, muy fuerte? Gracias. Bueno, no hablemos mucho del caso, solo dejemos que el pueblo de Campeche decida libremente. Y el pueblo de Campeche, como el pueblo de México, es muy inteligente, es un pueblo muy avispado, sabe bien lo que conviene y lo que no conviene. Garantizar que la gente vaya a votar en libertad. Y bueno, al final del todo ya pudieron hacer preguntas a nuestro presidente, pero lamentablemente solo fueron 3 de otros reporteros. La primera fue acerca de qué opinaba nuestro presidente de que ya habían contratado a Antonio Solá. Para los que no sepan quién es Antonio Solá, es un español que vino aquí a México contratado por Felipe Calderón para hacer la campaña de AMLO es un peligro para México.
Y después AMLO opinó de que ni siquiera fue Antonio Solá quien creó eso, fue un estadounidense que luego utilizó esa misma campaña en contra de Obama. Y bueno, le cambiaron, Obama es un peligro para Estados Unidos. Y bueno, es que lo mismo, es el mismo proyecto que están haciendo las personas que gritan ¡México va para Venezuela! o ¡AMLO es comunismo! ¡Nos vamos al apocalipsis! Es lo mismo, es el mismo proyecto, la misma campaña. También la segunda pregunta fue acerca de cómo va el progreso del Tren Maya, y nuestro presidente le respondió que va avanzando el proyecto. Y por último, la tercera pregunta fue de cuándo va a volver el presidente de su gira. Él respondió que el miércoles, así que el miércoles va a volver a la Ciudad de México y lo vamos a explorar con 4T. La nueva generación.